Es un gusto poder saludarles y en esta oportunidad compartir con ustedes una entrevista muy interesante con una invitada especial. Este conversatorio está enmarcado en el proyecto de desarrollo de pensamiento crítico a través de la comprensión lectora y la formulación de preguntas. Y es justamente este webinar el que nos permitirá aprender a formular preguntas tomando como referencia los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom. Conscientes que la verdadera educación consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros, tal como lo menciona Ellen de White en su libro La Educación. Sean bienvenidos a esta entrevista en la que abordaremos de manera puntual el tema la pregunta como estrategia estrella para el desarrollo del pensamiento crítico, y para esto me permito presentar la hoja de vida de nuestra invitada. La doctora Sonia Krum tiene un profesorado en nivel inicial y primario, profesorado en Ciencias de la Educación, Pedagogía Universitaria en la Universidad Adventista del Plata, Argentina, maestría y doctorado en Educación en el área de Currículo y Didáctica en la Universidad de Montemorelos, México. Fue profesora de los niveles inicial, primario, pregrado y posgrado. Especialista en didáctica y evaluación, coordinó la producción de textos didácticos de la Biblia. Es autora de los libros Pensar, Sentir y Hacer, Hacia una didáctica de la educación religiosa, Ambiente de aprendizaje, además de varios libros de literatura infantil y textos didácticos como Huellitas 4 y 5, Aventuras en Familias 1 y 2. Cuenta con 33 años de experiencia en formación docente y actualmente tiene un proyecto en marcha sobre evaluación educacional y se desempeña como directora del profesorado universitario en Ciencias de la Educación y Educación Primaria en la Universidad Adventista del Plata. Sonia, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Realmente para mí es un placer estar en Ecuador en esta noche y quiero dar un saludo cariñoso a todos los docentes que nos acompañan. Gracias, Sonia, muy amable. Muy bien, Sonia, vamos a empezar entonces ahora para ser un poquito más cercanos. Vamos a empezar con un par de preguntas, así como personales, ¿no? Para generar esa cercanía. Sonia, cuando usted era niña, ¿era de las que preguntaba mucho o prefería no hacer muchas preguntas? La verdad es que yo fui muy preguntona, muy molesta. Y, En y, alguna oportunidad recuerdo que mis profesores se exasperaban y me decían, Sonia, tienes que esperar, ese punto ya va a llegar más adelante, no te adelantes, porque siempre estaba preguntando, tratando de relacionar y de ubicar el porqué de las cosas y bueno, crecí en una época donde la escuela era más tradicional, entonces claro. el docente tenía más derecho a la palabra que el estudiante y la verdad es que yo por ahí me ponía un poco molesta con tantas preguntas. Ah, qué bueno y qué interesante eso. Ahora, voy a poner una pregunta aquí de las preguntas provocativas que dice el libro y que nos va a permitir ir entrando en materia. Yo quisiera recibir un consejo suyo. ¿Qué pasa si yo tengo estudiantes que no les gusta preguntar, tampoco les gusta responder? Yo como docente, ¿debo preocuparme por eso o debo respetar, entre comillas, su característica propia de que no le gusta preguntar ni le gusta responder? Eh, yo creo que siempre tengo que respetar de la mejor manera a mi estudiante, pero como docente tengo la facultad de motivarlos a pensar y de hacer yo preguntas tan provocativas que realmente los impulse a querer responder. Esa es una posibilidad. Y las preguntas, como tienen esa función de producir una disonancia cognitiva, es decir, producir incomodidad para que el cerebro reaccione y comience a tratar de equilibrar su estado de caos buscando respuestas. Bueno, si el docente tiene esa habilidad, yo creo que en algún momento el estudiante que es pasivo, por lo menos si no las verbalizó a las respuestas en voz alta, al menos habrá sucedido algo en su cerebro, si mis preguntas son lo suficientemente provocativas. Y yo creo que tarde o temprano se va a sentir tentado a responder en voz alta, pero en realidad yo estoy buscando producir movimiento y generación de ideas.
Ahora, una manera de respetar esa posibilidad de no hablar en la clase es pedirles que escriban las respuestas, que las escriban en un papel y una vez que hayan respondido, si no las quieren compartir en voz alta, una alternativa es que se intercambien las respuestas con los compañeros y todos puedan leer al menos el punto de vista de otro. Y así sería una manera de convocarlos a la respuesta sin violentar esto de tener que hacerlos hablar en voz alta. No sé si con eso Perfecto, respondo a la sí. pregunta, Sonia, Mel. y sabe que, sí, no, y me gusta porque le cuento que yo tengo 3 hijos y una de mis hijas no le gusta las preguntas, que le hagan muchas preguntas y tampoco responder. Pero esta semana ella me comentó y me dice, papá, hay una sola maestra que cuando ella pregunta, a mí me encanta responder, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto, Sonia. Quizás a veces el problema puede ser que yo me quiera preocupar porque los alumnos respondan, pero la forma como lo estoy quizás queriendo llevar a que respondan no va a ser la correcta, ¿no? Entonces, Melqui, muy bien, sí, 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 Sonia. yo solo tengo que añadir esto. Si le pregunto a mi alumno todo el tiempo, le hago preguntas que lo ponen en un lugar de evaluación, si yo todo el tiempo le estoy preguntando, ¿y cuánto es 28 por 3? ¿Y cómo es el nombre del autor tal? ¿Y en qué año tal cosa? Lo estoy presionando para que me dé un tipo de respuesta y si es un alumno que está temeroso de la evaluación o de equivocarse delante de los compañeros, no va a responder. Ahora, si yo le Ujú. pregunto, ¿cuál es tu color favorito y por qué? De todo lo que leíste, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué le dirías al autor? Bueno, este tipo de preguntas. Yo creo que voy a convocar a la respuesta. No hay temor, Claro. porque es otro tipo de preguntas, pero no me quiero adelantar. Ya ve que mi Ok, maestra sí, tenía sí. razón. Eh, Mi maestra tenía y, razón. y justamente, Sonia, queremos aprender a hacer eso, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo los tipos de preguntas, pero ahora yo quiero empezar con una frase que se menciona en el libro y que es muy interesante la frase, de la cual yo quisiera ir haciendo algunas preguntas. La frase que está en el libro Pensar, Sentir y Hacer, de la doctora Sonia Krum, dice así: formar una comunidad educativa pensante, una comunidad de indagación, implica asociar la enseñanza directamente con la formulación de preguntas y respuestas, no importa qué asignatura se enseñe. Entonces, regreso acá y yo tengo aquí la primera pregunta, ¿no? Y aquí la pregunta es para yo poder comprender mejor. Usted dice que tener una clase con estudiantes pensantes e indagadores, para tener esa clase es importante preguntar, pero ¿es suficiente hacer varias preguntas o es necesario también saber qué tipo de preguntas tengo que hacer? Porque muchas de las veces nos instan, nos motivan y nos dicen, profesores, tienen que preguntar, hay que preguntar. Y entonces uno empieza a preguntar, ¿no? Pero el secreto está en hacer muchas preguntas, una diversidad de preguntas, o en saber qué tipo de preguntas necesitamos hacerlas. Melqui, tú puedes hacer 100 preguntas en una hora. De hecho, una clase que observé de 55 minutos en la universidad, un profesor había hecho 86 preguntas, porque yo fui a observar eso, y muy pocas de esas preguntas estaban destinadas al desarrollo del pensamiento del alumno. Eran preguntas para ver si estaban atendiendo y si Ujú. para responder con sí o con no, o preguntas para recordar. Entonces es muy importante pensar el tipo de pregunta que voy a hacer, porque puedo pasarme todo un día preguntando datos que han tenido que memorizar y no están pensando, están recordando nada más. No hemos subido ni un peldaño hacia el tipo de pensamiento más complejo que impulse al estudiante a producir más que a reproducir. En una Ok, investigación que realicé encontré que las preguntas más utilizadas por los docentes universitarios y de los 2 últimos años del nivel medio
en la educación religiosa, en enseñanza de la Biblia, tenían un nivel muy elemental. Todos estaban preguntando, en general eran preguntas para recordar. Ahora, cuando yo les pedí que ellos planifiquen preguntas, cuando supieron de que los estaba observando para buscar mejores preguntas, casi nadie hizo preguntas de ese nivel y todos estuvieron haciendo preguntas de nivel de aplicación, de análisis, de evaluación, hermosísimas preguntas. Así que eso me dice que cuando yo pienso las preguntas que voy a hacer con anticipación, voy a hacer que mis estudiantes eleven el nivel cognitivo y el nivel de pensamiento de la clase. Ok, ahora Sonia, en la frase termina diciendo la frase, no importa qué asignatura se enseñe, debo tener en consideración el hecho de hacer preguntas. Ahora, voy a poner este caso. Vamos a suponer que yo soy un profesor de cultura física, de educación física, ¿no? Y tengo como objetivo enseñar una destreza. Y vamos a poner de ejemplo que tiene que saltar la cuerda. ¿Aplica también en ese tipo de asignaturas esta habilidad de hacer preguntas? Melqui, usted hace las preguntas más difíciles. Pero sí, ni siquiera el profesor de cultura física se salva de las preguntas. Por supuesto que en su clase la prioridad es el movimiento y la actividad física, pero eso no quita que haya un pensamiento racional acompañando lo que se va a hacer. Por eso, antes de iniciar los ejercicios, una pregunta típica que el profesor tendría que hacer antes de decir, bueno, muestra el ejercicio, esto es lo que vamos a hacer, pero quiero que me digan, ¿qué músculos están trabajando aquí? ¿Qué músculos están trabajando? ¿Cuáles más? ¿Qué músculos les van a doler más mañana después de hacer esto 20 veces? ¿Cuáles les van a doler más? Es una forma con humor de hacer la pregunta. ¿Para qué otras destrezas físicas los está preparando este ejercicio que parece muy elemental? ¿Para qué otro ejercicio mayor los está preparando? ¿Cómo creen ustedes que va a impactar en la salud general de ustedes este ejercicio? ¿Cuál sería la progresión de ejercicios? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cómo tengo que ir complejizando, aumentando el nivel y de exigencia, el nivel de complejidad para mejorar mi estado físico? Es decir, ¿qué tendría que hacer yo la próxima clase y la siguiente para ir mejorando? ¿Cómo afectan Entonces, estos ejercicios a mis órganos internos? Bueno, ahí tiene una cantidad de preguntas. Sonia, entonces acá yo quiero entender también que las preguntas nos van a ayudar para poder ir a esas otras dimensiones del ser humano cuando yo enseño. Es decir, yo puedo ir a la dimensión no solo del saber saber, que es haga así el ejercicio, sino a esa dimensión del saber ser, a esa dimensión del saber hacer y a la dimensión, por supuesto, del saber estar o el saber convivir, gracias a las preguntas, para no Gracias. limitarme solo a una, ¿no es cierto? Correctísimo, Ahora, Sonia, correcto. Sonia, ¿cuáles son los tipos de preguntas que todo docente debería considerar en sus clases? Bueno, Melqui, yo empezaría una asignatura e incluso una clase, siempre con alguna pregunta esencial o vital, que es una fuente primaria para despertar el interés y el diálogo. Estas son preguntas difíciles de pensar y que son imposibles de terminar de responder. Son universales, atraviesan a todas las culturas y las edades, a todo el mundo le interesan y tienen la función de aglutinar nuestros currículums escolares que están muy desarticulados. Son muy interdisciplinarias, tienen la función, como tú decías recién, de integrar los saberes, los distintos tipos de saberes. Y les doy un ejemplo. ¿Somos realmente libres? ¿Somos realmente libres? Esa es una buena pregunta para iniciar una clase que tenga que ver con derechos, con historia de nuestro país, etc. ¿Qué es la libertad?
Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la libertad? Bueno, esta es una pregunta vital porque podemos pasarnos toda la vida discutiendo qué es la libertad y no vamos a acabar con una única respuesta. Esa respuesta se enriquece a lo largo de la vida y del contacto con otros seres humanos. Ahora, desde esta pregunta que le da sentido y motivación a mi clase, empiezo a encadenar otro tipo de preguntas. Y en general, las preguntas que tienen mayor valor para una clase son las preguntas de análisis, las de aplicación e Sonia, por lo incluso, tanto, perdón, Sonia, que sí, interrumpa, por lo tanto, quiere decir que las de análisis deberían ser más preguntas que las otras. claro que sí, más cantidad de preguntas de análisis, de aplicación, como dije, algunas de evaluación. Las preguntas de evaluación también son difíciles de generar. Haz Ujú. una pregunta en tu clase de evaluación que tengan que poner a prueba lo que saben y tomar una decisión, juzgar un caso. Con una es suficiente de esas, porque vamos a estar mucho tiempo discutiendo. Ahora, si ocupo todo mi tiempo con preguntas de recordar, y siempre les estoy pidiendo que recuerden tal cosa, que me digan en sus palabras lo que vieron, y sigo dando vuelta entre las preguntas de recordar y ponerlo en tus palabras, no voy a avanzar en el desarrollo del pensamiento. Así que yo diría, pongamos más énfasis en las de análisis, en las de por qué, ¿verdad? En las de Ujú. aplicación, ¿cómo harías esto? ¿Cómo vivirías esto? ¿Qué ejemplo me das? ¿Qué ejemplo práctico de esto que te estoy diciendo? Esas son preguntas de análisis y de aplicación, respectivamente. Ok, ahora ya vamos teniendo algunas ideas muy concretas, muy específicas, ¿no? Y como profesor yo estoy pensando y digo, bueno, ahora voy a tener que trabajar mucho en aprender a hacer preguntas de este tipo, ¿no? Preguntas de aplicación, preguntas que lleven a un nivel de creación. Ahora, ¿qué recomendación le damos a los profesores que usan eh, o que no usan diversos tipos de preguntas, sino se han limitado a usar preguntas tipo conocimiento? Él quiere, vamos a suponer que es un profesor, que toda su vida de docente preguntó, hizo preguntas de un nivel muy elemental, que es el nivel de conocimiento. Ahora, él quiere dar ese paso. ¿Qué recomendación le damos? Primera recomendación, te diría, siéntate a pensar tan solo 3 preguntas, 3 buenas preguntas para tu clase. 3 buenas preguntas. Después usa otras preguntas de otros niveles, pero piensa 3 para esa clase. Las primeras veces te va a costar planificarla, pero nuestro cerebro es como un músculo que cuando hacemos ejercicio al comienzo duele, pero después toma fuerza, se va habituando y nos ponemos más vigorosos. Eso sucede Ujú. con el cerebro. Entonces, piensa 3 buenas preguntas y arma la estructura de tu clase en torno de esas preguntas. No entres al aula sin pensar con anticipación qué preguntarás. Mi sugerencia es que leas el material que vas a compartir con la clase haciéndote tú mismo las preguntas. A ver, ¿qué es lo que me provoca a mí el texto? Entonces, primero me hago yo misma las preguntas y les sugiero que ustedes miren una película haciéndose preguntas si quieren ejercitar, estudien la Biblia haciéndose preguntas, escuchen las preguntas que hacen otros y anoten, háganse un preguntario. En sus computadoras tengan un archivo que sea buenas preguntas o preguntario o el preguntón y registren las buenas preguntas que han escuchado, porque esas les van a servir como modelo para generar otras. Realmente es un ejercicio y una habilidad que se logra desarrollar cuando nos ponemos en el tren de decir, yo quiero mejorar mi forma de preguntar. No es imposible. Perfecto, muy bien. Y de hecho queremos empezar haciendo una práctica, Sonia. Vamos a hacer algo aquí, que nos va a permitir aterrizar todo este conocimiento que hemos ido ahora recibiendo de su parte, pero en algo más preciso, ¿no? En el libro Saber, Pensar y Hacer,
hay un título que tiene en el capítulo 7 que dice cómo se pueden ordenar las preguntas, ¿no? Y allá hace una clasificación. De hecho, es un cuadro muy interesante. Yo les recomiendo el libro. Ahí hay un análisis a través de un cuadro de varias taxonomías. Ahí se menciona la taxonomía de Bloom, de Gallagher y Asher, de Brinner y algunos otros, ¿no? Ahora, nosotros queremos tomar la taxonomía de Bloom, identificar. Bloom plantea allí que nosotros tenemos ciertos niveles que ir alcanzando, ¿no? Lo que queremos ahora, Sonia, es ir viendo cada uno de los niveles, cómo hago una pregunta en cada uno de los niveles, qué necesitamos alcanzar. Y vamos a hacer algo bien interesante. Yo voy a plantear aquí un ejercicio, vamos a hacer un caso de estudio, ¿no? A ese ejercicio yo voy a plantear una pregunta. Sonia, usted me va a calificar del 1 al 5, donde 1 es que me fue muy mal en el planteamiento de la pregunta y usted no está de acuerdo, y 5 es que está completamente de acuerdo, no le cambiaría nada, ¿ok? Sonia, pero va a evaluar así, sin ningún tipo de reserva. Evaluamos ahí cada una de las preguntas. Entonces yo voy a ir en esta tercera parte a poner primero el texto del cual vamos a analizar, ¿no? Y yo he tomado un texto, una parte de una historia que está en el libro de Ruth. El texto dice, cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. ¿Ok? Ese va a ser nuestro texto. Puede estar un concepto, puede estar una definición, puede estar una historia, puede estar indistintamente. El punto es hacer el ejercicio con respecto a un texto que hemos planteado acá. Entonces, en este caso escogí un texto de suegras. No sé si a usted le gusta el tema de suegras o si no cambiamos el texto, Sonia. No, está bien porque yo soy suegra, así que sí, vamos con ese tema. Y mis nueras son Perfecto, muy muy, bien. muy buenas nueras. Sucede que aquí es la historia, es una historia muy interesante, ¿no? Esta es una historia de una suegra que tenía dos hijos, ellos casados, murieron sus hijos, quedaron en este caso sus nueras, y una de ellas decidió seguirle a ella y a su Dios. De hecho, hay una frase muy interesante, ¿no? Dice, yo te seguiré y seguiré a tu Dios. En este contexto, ahora la suegra está ahí con su nuera, y ella está muy interesada en que Dios pueda salir al encuentro de ellas dos que quedaron solas. Y aparece aquí esta parte de la historia, ¿no? Y le dice que hay un personaje, hay un hombre, cuyo nombre es Boz, y le dice que se encuentran acá y le pregunta, está interesada en ver qué pasó con el encuentro con este hombre que ella tiene mucha expectativa de que su nuera pueda volver a realizarse, ¿no? Volver a realizar o a tener un matrimonio. Ese es el contexto. Ahora sí, vamos con las preguntas, Sonia. Yo voy a poner la primera pregunta. La primera pregunta que nosotros queremos compartir es esta que ustedes van acá, ¿no? Según la taxonomía de Bloom, sería el nivel recordar. Entonces, Sonia, queremos que usted nos diga qué esperamos de la pregunta en este nivel recordar y luego analiza la pregunta y califica. Adelante, Sonia. Perfecto. Bueno, primero de recordar, nosotros esperamos que el estudiante recupere conceptos y datos sabidos. ¿Se sabe o no se sabe? Y siempre para pensar tenemos que pensar acerca de algo, así que es muy importante saber, o sea, estas preguntas valen como dijimos, no para el desarrollo total del pensamiento, pero son válidas. Ahora escucho la pregunta. Ok, entonces la pregunta es esta. ¿Cuántos kilos de cebada le dio aquel hombre a Ruth que le entregara a su suegra? Calificación, Sonia. Calificación 5, perfecta. Tantos años yo leyendo la Biblia y contando la historia y no me acordaba de ese dato, ¿ok? Ahora cuando usted me tomó examen, me vino a la mente. Ahora, está muy buena la pregunta, pero por ejemplo en un examen sería un dato periférico. Yo no le bajaría puntos porque no se acuerde cuántos kilos, ¿verdad?
tú tampoco lo harías. Ok, ahora, yo tengo aquí un detalle. Yo puse algunas preguntas ahí como para el análisis. Y inicialmente puse la pregunta, pero luego me puse a revisar, ¿no? A revisar, a revisar. Y yo me puse a pensar en algo, no sé si es que esto aplica, Sonia, y es que también si bien es cierto, es una pregunta muy sencilla porque lo único que hace es hacer una pregunta que está en el texto que hemos leído, ¿no? Pero también creería que deberíamos centrar un poquito cuál es el objetivo. Si nosotros tuviéramos como objetivo, vamos a suponer, yo puse acá que el objetivo es aprender a demostrar amor y cortesía por nuestra familia. Vamos a suponer que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo creería que esta pregunta recordar allí, tratando de cumplir ese objetivo, podría ir más bien a qué es lo que le dijo, aquel hombre a Ruth, porque lo que le dijo es un dato un poco más preciso con respecto al objetivo, ¿no? Opinión, Sonia. Sí, también opino que es muy importante la respuesta de vos. Le dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Y esto refleja mucha solidaridad por la situación difícil que estaban pasando. Así que otra vez te doy un 5. Muchísimas gracias, Sonia. Siempre me pongo nervioso con las evaluaciones, así que esta Ah, no, no no, es la no. excepción, así, pero con una profesora que tenemos tan considerada, pues ya voy tomando un poco de confianza. Vamos a la siguiente pregunta, Sonia. La siguiente pregunta tiene que ver con el nivel comprender. Nivel comprender. Sonia, ¿qué esperamos en el nivel comprender dentro de la taxonomía de Bloom? Estamos subiendo un peldaño, ¿no es cierto? Sí, estamos subiendo un peldaño. Ahora, te la voy a responder según Bloom y según nuevos investigadores sobre el desarrollo del pensamiento. Según Bloom, comprender es poder explicar algo, un dato o un concepto o describir, pero en tus palabras, sin repetir, es decir, estás diciéndolo así como lo has entendido. Te requiere entender bien de qué se trata. Ahora, otros autores e investigadores actuales como Perkins, Richardson, Church y otros, dicen que para haber comprendido, para que yo pueda decir, esto lo he comprendido, tengo que haber analizado, aplicado, sintetizado y evaluado. Es decir, toman a Bloom y dicen, está bien, si me quieres decir que comprendiste, tienes que haber podido hacer todo esto. Bueno, pero en este momento estamos en la taxonomía de Bloom. Yo solamente lo quiero explicar porque, bueno, hay que actualizar a veces los datos y si yo hoy reescribiera o retocara mi libro, de hecho, incluiría esta otra idea sobre cómo ordenar la taxonomía. Ok, vamos con la pregunta entonces, Sonia, a Bien. evaluar. La pregunta es, explique el escenario con sus palabras. Estamos pidiendo que de lo que leyó, ahora explique a la manera de él. Me parece correctísimo desde el punto de vista de Bloom. Excelente. Me parece Calificación, muy buena. Sonia. Solamente la calificación, mire, tú la vas a decidir, porque quizá si quiero que el alumno esté bien ubicado y que no quede confuso o no me salga para otro lado con la respuesta, quizá le agregaría explica el escenario en que Ruth se encontró al ir al campo de trabajo o al volver a la casa de su suegra, bueno, en el escenario que queramos poner, ¿verdad? Quizá, pero el nivel está bien, Melqui, el nivel está excelente, es explicar el escenario, decirlo con tus palabras. Así que yo Ok, perfecto. le doy un 5. 5 también, vamos bien, vamos 5. bien. Acá en el Ecuador, nosotros necesitamos, la calificación es sobre 10, así que necesitamos un 7 al menos para poder aprobar la asignatura. Así que Igual vamos aquí, bien. igual Ok, aquí. siguiente pregunta, Sonia. Siguiente ejemplo para ir haciendo este ejercicio tan interesante, ¿no? Nivel de aplicación. Estamos en el nivel de aplicación. ¿Qué esperamos en el nivel de aplicación? Aplicar es poder usar de forma conveniente la información que ya has comprendido, que ya conoces. Es poder utilizarla, poder dar ejemplos, como dije hace un rato, poder señalar contraejemplos,
es demostrar de que yo la he entendido y que la puedo utilizar. Eso sería en síntesis. Perfecto. Vamos entonces a hacer la evaluación. La evaluación dice, ¿qué ejemplo de deferencia o cortesía podemos tener con una persona que hayamos conocido? Le doy un 5 porque va directo a aplicar el objetivo. Le está Sí. pidiendo a la persona que diga si ha entendido la historia y cómo va a utilizar ese recurso que aprendió en una práctica cotidiana. Así que tiene un 5. Porque además, si el alumno se queda solo con la idea, y la idea es que aquel hombre le dio 20 kilos de cebada, hoy en día ya no va a poder entregarle 20 kilos de cebada, pero sí puede aprender el gesto que él tuvo, ¿no? Y en su lugar, Claro. pues, le dará otra cosa, o quizás tendrá otra manifestación, pero que en este caso aprendió de esta historia. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Al siguiente, estamos en el nivel aplicar, que sería el 3. Vamos al número 4. Estamos ahora en el nivel analizar. Nivel analizar. La pregunta es, ¿qué esperamos en el nivel analizar? Bueno, analizar es un poco separar en partes el contenido que estamos estudiando, es desmenuzarlo para poder entenderlo mejor. Cuando yo quiero, es un trabajo detectivesco el análisis. Un detective, cuando quiere saber quién cometió determinado hecho, va a ir buscando las partes del hecho y va a ir consultando a varias personas y va a ir obteniendo opiniones, va a observar fotos. Eso es analizar un texto, un caso, ¿sí? Desmenuzar, preguntarse por qué ocurre tal cosa, por qué se ve de esta otra manera. Eso es analizar. Ok, vamos entonces con la pregunta. Dice, ¿por qué tenía Noemí tanto interés en saber cómo le había ido a su nuera Ruth en el encuentro con aquel hombre? Bien, de paso no mencioné algo en el analizar, que es buscar causas en este análisis, como el detective, ¿verdad? Que busca la razón por qué se llevó a cabo el hecho. En este caso, tu pregunta tiene un 5, ¿verdad? Porque está buscando una causa, una razón para haber motivado a la suegra a actuar de esa manera, porque después de todo era la esposa de su hijo que ya no vivía, ¿no? Entonces, ¿qué la llevó a empujarla Ruth a ese encuentro? Es muy buena la pregunta. Y Excelente esa pregunta. pregunta, y esa pregunta nos da la posibilidad de ir entrando, ese tipo de preguntas, de ir entrando en el objetivo de nuestro aprendizaje, porque Correcto. queríamos en este caso hablar de el amor entre la familia, la consideración hacia la familia, y aquí podemos mirar esa manifestación, ¿no? La causa del por qué ella preguntó, por qué se interesó en preguntar. Perfecto. ¿Cuánto le pusimos, Sonia, a esta pregunta? 5. 5, ok, nos va muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos en el nivel evaluar según la taxonomía de Bloom? Por cierto, Sonia, estamos tomando la taxonomía de Bloom revisada, ¿no? Sí, En sí, este sí. caso sería la taxonomía de Bloom revisada, ya que en el libro nosotros tenemos la taxonomía de Bloom que tenía antes. Bien. Bueno, en el nivel evaluar se requiere juzgar un problema, un caso y tomar una decisión. Emitir un juicio es tomar una decisión. La toma de decisiones es algo complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores, causas, efectos, el contexto. Entonces, en este caso, la pregunta que seguramente tú vas a entregarme para evaluar no va a ser tan complicada porque estamos ante un caso que conocemos muy bien, pero en la vida real, para cualquier asignatura, nosotros podemos presentar casos que realmente son muy complicados y requieren una evaluación compleja. De todas maneras, el pensamiento en este nivel se entrena
con casos sencillos de evaluación y yendo a casos cada vez más complejos. Así que Ok. escucho tu pregunta. La pregunta dice, ¿es correcto lo que hizo aquel hombre? Solo que aquí hice una precisión, ¿no? Además de hacer la pregunta, le adicioné al hecho de que el estudiante pueda argumentar la respuesta, ¿no? Porque quizás la Exacto. pregunta de si es correcto lo que hizo el hombre va a ser una pregunta con respuesta de sí o no, y queremos que el estudiante pueda hablar un poco más, pensar un poco Bien. más, evaluar de una manera un poquito más amplia, ¿no? Es que tu pregunta es para evaluar. ¿Es correcto o es incorrecto? Ahora, cuando le agregas el por qué, fundamenta por qué crees que fue correcto o fundamenta por qué crees que fue incorrecto, porque le estuvo regalando a una mujer sola una gran cantidad de cereal que en el contexto bíblico podría no estar bien visto, ¿sí? Acá entran mucho, fíjense, que cuando estamos ante la evaluación tenemos que observar el panorama completo. Así como analizamos recién las partes, bueno, ahora tenemos que tomar todas esas partes y mirarlas juntas para poder tomar una decisión de cuán correcto o cuán incorrecto es. Y de acuerdo a los ojos de un evaluador tradicional, esto podría ser, bueno, no fue del todo correcto, no estuvo políticamente correcto lo que hizo. O a los ojos de otro podría decir, no, esto fue correcto por tales y cuales razones, ¿verdad? Así que esto que has agregado de argumenta, fundamenta, defiende tu idea, eso hace que la pregunta tenga un muy buen nivel de evaluación. Así que también le doy un 5. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora, Sonia, pero yo le encuentro como cierta similitud. Cuando estaba haciendo las preguntas, le encontré cierta similitud entre analizar y evaluar. ¿Podríamos encontrar un poco en dónde estos dos tipos de niveles de cognitivos que presenta Bloom lo podríamos separar? Porque de hecho en Sí, la pregunta que yo hago, que evalúe y le digo que argumente, le estoy llevando como al nivel analizar. ¿Cómo encontramos una diferencia allí? mira, analizar es darte cuenta de lo que está sucediendo, darte cuenta de las causas, darte cuenta de los efectos, ser observador y entender todos los personajes de una historia y cómo se interrelacionaron. Simplemente tú estás comprendiendo en forma profunda las relaciones de causa y efecto, estás entendiendo por separado a cada uno y nada más, hasta ahí, nada más. Incluso puede ser que argumentes, pero no se te está pidiendo un juicio de valor. La evaluación requiere un juicio de valor, una toma de decisión. ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? ¿Cuál crees que es el mejor candidato de tu país para defender tus derechos? ¿Y qué son los derechos primero? ¿No? Bueno, el análisis debería hacer primero, debería estar antes. ¿Qué son los derechos? ¿De dónde vienen? ¿Es esto un derecho o es un deber? Etcétera. Bueno, todo eso yo lo puedo plantear con anticipación, pero después cuando le pido que decida cuál es el mejor y que argumente por qué, le estoy pidiendo que decida, que Ok, juzgue y que fundamente su respuesta. Entonces hay una diferencia. No sé si perfecto, muy fui bien. clara. Sí, no, perfecto. Y vamos con la último nivel. Bien. Este es el nivel crear. ¿Qué esperamos en el nivel crear? En el nivel crear, esperamos un producto prácticamente nuevo a partir de lo que ya hemos analizado, de lo que hemos entendido, pero ahora la propuesta es mucho más abierta. Por eso es una pregunta de nivel creativo o de síntesis, porque Bloom lo llama nivel de síntesis, que no significa resumir, sino Ujú. hicimos el análisis, desmenuzamos, ahora hacemos una síntesis y juntamos todo esto en un producto nuevo. Así que las preguntas del nivel crear
también son complejas de pensar. Ok, vamos a evaluarla. Vamos a evaluar. Entonces, tenemos acá la pregunta de esta manera. ¿Qué recurso publicitario puede usted proponerse elaborar para fomentar en las personas el amor fraternal y la cortesía? Es decir, luego de que hemos aprendido a través de este personaje que aparece en esta historia, la importancia de ser, de tener esa deferencia, ese cariño por las personas, ahora yo le planteo a él que piense en qué puede hacer como algo concreto. Un recurso Bien, publicitario, me refiero a un cartel, me refiero sí, a sí, hacer sí, un entiendo. banner, ¿no? Bien, Así, vamos a ver, analizamos la pregunta. aquí tú tienes dos niveles expresados en una sola pregunta. Tienes una pregunta de aplicación porque le estás pidiendo que lleve a su vida esto que aprendió de la historia y al mismo tiempo que lo exprese de una forma nueva, que busque ideas que sean útiles, otra vez, aplicación, y que se expresen de tal manera que sean útiles, es decir, ha encontrado la manera de que esto que aprendió se transforme en algo nuevo para él y para los demás. Nuevo, no que se ha inventado la pólvora, ¿no? Porque esa ya la tenemos. No me refiero a esa novedad, sino una manera diversa, distinta de hacer algo que ya se hacía antes, ¿verdad? Porque lo hizo vos, esto de ser amable y fraterno y cortés, pero ahora se está pidiendo que se exprese de una manera nueva y que nos sirva, que nos sea útil. Así que acá tienes dos preguntas, dos niveles en uno. Ok, muy bien. Muy bien. Sonia, ahí terminamos, al menos hemos revisado, ¿no? Estos 6 niveles propuestos por Bloom, 6 niveles de cómo hacer preguntas para poder ir trabajando con nuestros estudiantes, ¿no? Queremos, de hecho, invitarles, este ejercicio que hemos hecho ahora con Sonia, lo tenemos planteado en un espacio virtual. Allí están algunos ejercicios. Nosotros tenemos dentro de este proyecto de desarrollo de pensamiento crítico el trabajar mucho con las preguntas. Así que lo que hemos hecho aquí es lo que vamos a hacer ahora en esta plataforma para poder ir desarrollando, porque justamente la práctica, lo mencionó Sonia al inicio, es la que nos va a permitir a nosotros ir desarrollando, ir aprendiendo y tener esa destreza de hacer buenas preguntas, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos concluir que definitivamente la pregunta es una estrategia estrella para el pensamiento crítico al cual queremos llegar y queremos alcanzar, ¿no? Palabras de cierre, Sonia, ¿qué podemos decir al final a nuestros docentes que van a mirar el video, que van a poder trabajar en la plataforma? ¿Qué les decimos, Sonia, con respecto al tema de la pregunta? Quisiera sintetizar en 3 conclusiones lo que hemos estado dialogando. La primera, el nivel de las preguntas que hacemos determina el nivel de pensamiento que alcanzarán los estudiantes en la clase. Por lo tanto, tenemos que apuntar a niveles más altos, siempre más altos. Segundo, las buenas preguntas no se improvisan, se preparan con anticipación. Así que mejorar el nivel de elaboración de preguntas es un ejercicio para el intelecto del docente, en primer lugar, y hay mucho desarrollo posible en la medida en que nos familiaricemos con la estrategia. Tercero, los grandes pensadores son grandes preguntadores. Así que estimulemos a nuestros alumnos a generar preguntas, no solamente hacerlas nosotros. Jesús quería que quienes lo seguían fueran pensadores. Por eso es que trabajó con preguntas y nos queda como ejemplo, como el maestro de los maestros. Así que mis palabras finales serían: prueben, ensayen, equivóquense, pero hagan preguntas y van a ver que van a disfrutar mucho más de sus clases. Sonia, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con la autora de uno de los libros
que nos ha ayudado de una manera muy significativa para nuestras clases. Sonia, un abrazo grande, que el Señor le bendiga. A ustedes también. De esta manera, nosotros damos por finalizado este webinar que nos da la pauta para poder entrar en un proceso de desarrollo y de aprendizaje para hacer preguntas. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su atención.